Campeón del mundo, campeón de la NBA, doble medallista olímpico, 3 veces campeón de Europa y hoy nos visita. ¿Cómo? ¿Que todavía no sabéis quién es el invitado de hoy? Pues cabecera y comenzamos. La robó Jordan. Le ha robado Jordan, le ha robado Jordan, le ha robado Jordan, le ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, 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 Ese es. Jordan. Campeón de la NBA, campeón del mundo, 3 veces campeón de Europa, medallista olímpico. Para mí es un auténtico placer y orgullo que por este canal modesto pase el seleccionador nacional Sergio Scariolo. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Sabes que es una excepción que hago por temas más familiares que otra cosa, así que, bueno, esperemos de poder pasar un buen rato juntos. Sí, más que todo el tema del Talking About Basket de hoy es preparación de torneos cortos con la selección española más que todo. ¿Qué diferencia hay de planificación en un club que es más a 9 meses que un torneo corto que es a 15 días? Hay una diferencia muy grande. Desde luego hay una parte que es parecida, que es la construcción del sistema de juego del equipo, independientemente de los rivales, aunque una independencia total no existe nunca, porque desde luego la tendencia del baloncesto no se puede ignorar, y la tendencia del baloncesto realmente es lo que hacen los equipos, tuyo y los competidores, ¿no? Pero eso es una parte, digamos, relativamente parecida a la que se puede trabajar en un club, con una diferencia que tienes probablemente, diría, 3-4 semanas allí donde en un club, no sé, para quedarse a lo mínimo, tú quieres estar bien cuando estés casi en la Copa del Rey, ¿no? Para hacer un ejemplo en plan Liga CB o incluso más adelante, quizá, ¿no? Eso es la gran diferencia. Y luego hay la cuestión del trabajo en función de la competición, que aquí sí tiene, al menos en la primera fase, una pequeña ventaja, es saber muy pronto cuál es la sucesión de los rivales, cómo juegan, quién probablemente serán sus hombres de referencia. Entonces eso permite, digamos, que se pueda, aunque luego no lo traslademos nunca a la cancha con los jugadores hasta el momento de un par de días antes, ¿no? De jugar contra esos rivales, pero ahí sí que tenemos la posibilidad de ir recaudando imágenes, estadísticas, informaciones con un poquito más de antelación. Sí, imagino también, Sergio, que la diferencia también a la hora de confeccionar la lista. En un club dependes mucho del presupuesto y de lo que te puedas gastar y demás. En una selección, poder elegir a tu propia lista también es una ventaja muy grande. Sí, dicho en términos generales, sí. Desde luego, obviamente hay algunos baremos, ¿no? Algunos parámetros a los que hay que atenerse, sobre todo por una razón, porque hemos elegido desde hace ya mucho tiempo que esta no sea una selección. Y de hecho, cuando todo el mundo se juega, ¿no? a dar opiniones y a emitir listas, desde luego lo hace en función del rendimiento de los jugadores, bueno, en el mejor de los casos en la última temporada. Muchas veces hay los frikis que en función de que un jugador de su equipo meta 20 puntos en un partido, ya lo ve como un fijo en la selección, ¿no? Sin embargo, nuestro discurso es muy diferente. Nosotros somos un equipo con una cantera, somos un equipo con una química, somos un equipo con digamos, que nos hemos ganado la ventaja de superar el resultado, el rendimiento, la suma del rendimiento o del potencial, el rendimiento individual de los jugadores, justo gracias a que nuestro juego colectivo, nuestro saber estar colectivo, nuestro convivir todos juntos nos da ese plus, ¿no? De ventaja que ya poco a poco a nivel sobre todo físico-atlético y
incluso también de talento, se puede ir un poquito reduciendo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que muchas cosas desde fuera no se ven. Es decir, cuáles son, digamos, los intangibles que los jugadores aportan a los equipos, sabiéndolo desde dentro. Desde luego, no son temas normalmente que se ponen en la pública plaza, ¿no? para contarlos, pero tienen un peso fundamental. Sí, de hecho, en la penúltima ventana llamaste tanto a Quino Colom como a Javi Beirán, que no estaban contando con sus equipos, pero sin embargo sí que eran parte fundamental de esa familia que es la selección. Bueno, yo sé, van opiniones sobre con quién se contaba, quién no se contaba, quién era un fijo, quién no lo es. Desde luego, intento conocer a los jugadores también a nivel personal en función de su presencia en un equipo. No tanto lo que hagan cuando estén de vacaciones en el monte o en la playa, ¿no? Y sé que los datos que puedo recaudar y también lo que me llega de las personas en las que confío son muy importantes, mucho más importantes a veces que un 5% más de porcentaje de tiro de 2 o un rebote y medio capturado más por partido. Y hablábamos de ese torneo, Juegos Olímpicos que vienen. Por suerte España hizo bien los deberes en 2019 y no va a tener que afrontar un doble reto como puede ser un preolímpico a todo o nada. Bueno, eso de hecho era nuestro objetivo, ¿no? Evitar el preolímpico de salida. Que pronto se plasmó en estar en los primeros 4. Luego las cosas salieron estupendas y ganamos el Campeonato del Mundo, pero efectivamente el momento de alivio y de celebración fue cuando conseguimos la clasificación al Campeonato del Mundo. Y porque me doy cuenta, he vivido junto a Nick Nurse un poco las preocupaciones, las dificultades, las dudas que pueden existir en una selección que tiene todavía que clasificarse para el Campeonato del Mundo, en su caso Canadá, que organiza en casa, tiene probablemente uno de los mejores 3 equipos del mundo, ¿no? Pero aún así hay rivales, hay en su caso Grecia, Turquía, luego hay otros grupos donde no es fácil pensar que uno lo tenga, digamos, hecho, ¿no? en llegar. Sí que hay que valorarlo mucho, lo que se hizo en su momento, en función de evitar este desgaste temporada en la que las competiciones han tenido que reducirse, pero llegarán siempre a terminar muy cerca de la concentración, ¿no? Así que, desde luego, eso ha sido un alivio importante. Y en 4 o 6 semanas, que es lo que dura prácticamente una preparación, os jugáis un torneo de 15 días. ¿Cómo se preparan esos automatismos? Porque, como hablábamos antes, no hay 9 meses como para llegar a un playoff en un club. ¿Cómo se generan esos automatismos? Bueno, de luego, la cosa fundamental es llegar con las ideas muy claras sobre lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar, y cuando hay que experimentar algo, porque desde luego hay que innovar, experimentar siempre, tener esa sensibilidad de entender si merece la pena insistir o no, o si hace falta más tiempo para poder llevar a cabo esa idea y no lo tenemos. Es decir, margen de error es mínimo, así como en la preparación de los partidos. No tiene nada que ver un playoff donde tienes 5 partidos para ir ajustando respecto a una Final Four o a una eliminación directa, donde básicamente es ganar un partido y seguir, o no ganarlo y terminar. Así que, desde luego, ahí, repito, la gran diferencia es que el margen de error se reduce muchísimo, que hay que llegar habiendo ya acumulado un montón de sensaciones sobre la característica de los jugadores y qué es lo que realmente puede funcionar con ese equipo en ese momento, independientemente de un poquito tus gustos y sobre todo de lo que podría funcionar incluso mejor, pero con más tiempo a disposición para practicarlo. Sergio, este canal va enfocado sobre todo a entrenadores y demás, y siempre preguntamos a los entrenadores que pasan por aquí 2 cositas, y la primera es
¿cuál es tu ejercicio favorito o ejercicio fetiche que nunca fallaría en un entrenamiento? Bueno, desde luego con los primeros equipos la tendencia en hacer, digamos, ejercicio competitivos es evidente. Pero diría que ejercicio de desarrollo individual del jugador donde hay una lectura, es decir, la fase de la repetición es importante sobre todo cuando hay una mecánica que hay que desarrollar, ¿no? de un gesto. Pero desde luego me gusta que muy pronto exista una defensa, aunque sea simulada, y o incluso unos espacios ocupados por presencia de obstáculos, ¿no? Fijos, que no tienen por qué ser personas o entrenadores, ¿no? Y sin embargo son más animados y imponen al jugador una lectura más viva, ¿no? Pero que tenga que elegir, que aprenda. El baloncesto al final es tomar decisiones. Y cuanto antes introduzca la toma de decisiones en el ejercicio de la técnica individual, yo creo que antes estás desarrollando un proyecto de jugador inteligente en la cancha, que es al fin y al cabo lo que todos los jugadores queremos. Y segunda pregunta, o en este caso más bien consejo para, yo te lo digo, yo en el Benjamín tengo un chaval de 16 años que está su primera temporada, que es Pablo. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están empezando ahora, que se acaban de sacar el título, que están empezando ahora a llevar un equipo, que están ayudando y que quieren ser entrenadores? Que no se planteen ser entrenadores profesionales de momento, o que si lo hacen, que lo tengan muy, muy, muy guardado en un rinconcito de su cabeza y de su corazón. Que disfruten, que intenten aprender constantemente, incluso de sus propios jugadores, que escuchen, que no pierdan oportunidades de robar cosas a entrenadores más expertos, o menos. Yo he robado, y no me avergüenzo de decirlo, cosas a los entrenadores de mi hijo, por ejemplo. Ejercicios, detalles, una frase. Siempre hay que aprender, ¿no? Entonces, esa mentalidad de querer aprender constantemente, yo creo que es la base de todo, acompañada por la sensación de querer establecer una relación personal, ¿no? con los jugadores, con los chavales, porque es realmente la parte más divertida, ¿no? del juego, digamos, del juego, del ejercicio de ser entrenador, aunque sea muy, muy principiante. Pues Sergio, no te molesto más, sabemos que la agenda es muy apretada. Te agradezco de corazón que pases por este canal humilde y ya te digo, tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Perfecto, que vaya muy bien, mucha suerte.